La información es poder, pero ¿qué es lo que pasa cuando abunda esta información? Y más bien lo que se requiere pues es un análisis detallado. Ese es uno de los temas a los que se están enfrentando muchas empresas y precisamente para platicar acerca de EMIS, la cual es una herramienta de análisis muy poderosa. Hoy nos acompaña María Carolina Molano, directora para Latinoamérica de ISI Emerging Markets. Antes que nada, Caro, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Qué te parece si para comenzar nos platicas de dónde surge y pues quién es ISI Emerging Markets Group, para quienes no lo conocen? Muchísimas gracias Víctor. Bueno, estamos de nuevo bastante entusiasmados de estar participando de esta entrevista con ustedes y animados de seguir cooperando con El Economista y con muchas otras iniciativas en México. Bueno, ahora para tu pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quién es ISI Emerging Markets Group? Es un grupo primero británico que nace en Inglaterra hace casi 30 años. Nos componen tres marcas principales, son tres plataformas de información y tenemos el propósito de iluminar las oportunidades en países de mercados emergentes principales donde la información especialmente puede ser difícil de encontrar. Y hemos decidido reunir muchas fuentes de información y no solamente hacer esa parte del trabajo difícil que es encontrar las fuentes de información en las economías emergentes, sino además fuentes de información confiables, que eso es aún más complejo. Tenemos un profundo conocimiento local de cada una de estas economías, estamos establecidos, además operamos en muchas de ellas, tenemos clientes en más de 70 países del mundo, operamos en 20 economías, de las cuales 18 son economías emergentes. Reunimos información a través de tecnología o utilizando herramientas tecnológicas de vanguardia para brindarle a nuestro mercado la posibilidad de acceder a análisis avanzados, reportes, datos, cifras, hechos en cualquiera de estas plataformas. Una de ellas es EMIS, de la que vamos a hablar hoy, pero tenemos otras dos. Una es SAIC o CEIC por sus siglas en inglés, que reúne información macroeconómica, y la tercera es RED, que es una plataforma que reúne información para mercados de inversión en deuda, Debt Capital Markets, especialmente información de riesgo reputacional para tomar decisiones de inversión en estos mercados. Entonces, bueno, estamos involucrados y apoyamos las decisiones de inversión estratégicas y de mercado de nuestros clientes, y como ya lo estamos haciendo no solamente en Colombia o en otras economías de Asia o de Latinoamérica, sino especialmente para México, somos una solución ideal. Ok, ¿qué te parece si nos enfocamos en EMIS? Platícanos de qué se trata. Bueno, claro que sí. EMIS ayuda principalmente a corporaciones o a entidades en economías emergentes, perdóname, que están en cualquier sector y necesitan información para desarrollar lo que nosotros llamamos inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios reúne muchos aspectos, entonces estamos hablando de información estratégica de mercados, de sectores, de países, de compañías, que generalmente son necesarias ya sea para desarrollar nuevas ventas en nuevos mercados, en nuevos países, o para desarrollar estrategias o planeación estratégica para abrir mercados o para operar en los mismos mercados donde ya están las compañías o las entidades. Apoyamos entidades en cualquier sector, como te decía, entonces pasamos no solamente por corporaciones, sino también gobierno, también sector financiero, sector de inversiones, academia, y somos, digamos, como la fuente preferida por entidades, como te decía, en 70 países del mundo para encontrar información en más de 200 economías emergentes y poder controlar no solamente sus decisiones, como decíamos, de mercado, sino también de riesgo, de crédito, de inversión. Entonces, digamos que le apuntamos a muchos aspectos dentro de las empresas y las entidades. Muy bien, y bueno, platicando un poquito, ¿qué tipo de información podemos encontrar ahí? Bueno, EMIS, como una plataforma tecnológica que reúne información para desarrollar estas estrategias y digamos, apoyar las actividades de inteligencia de negocios, apoya también procesos para identificar, segmentar o identificar clientes y proveedores, analizar información financiera, encontrar noticias, reportes, modelos de crédito, modelos de inversión, información de fusiones y adquisiciones, digamos, lo que esté sucediendo recientemente en esas empresas, controlar riesgos. Digamos que puntualmente te puedo decir, tenemos más de 5.000 fuentes de información
como decíamos, de más de 200 economías del mundo, cubriendo alrededor de 370 sectores económicos. Hay algunos países donde hay más y otros hay menos, depende, digamos, como el tamaño de la economía. Y para darte una idea, son alrededor de 70.000 publicaciones diarias, ¿sí? Que incluyen cifras, por ejemplo, cifras financieras de las empresas o datos macroeconómicos de los países donde se encuentran esas empresas o datos macroeconómicos de los sectores donde operan esas empresas, noticias, reportes, análisis, investigaciones. En fin, somos una ventana única para todas las entidades que necesiten información de estas economías y que necesiten información confiable en un solo lugar, fácil de consumir. Le ponemos herramientas analíticas para que esa información sea fácil de digerir y de analizar y se conecte, por ejemplo, con herramientas que usamos día a día como Excel o incluso algunos, digamos, como centros de información que utilizamos en las empresas como los CRMs o los ERPs, de manera que la información no solamente se consuma a través de las plataformas, sino digamos que se integren dentro del negocio de cada uno de nuestros clientes. Buenísimo, digamos, es información estratégica para tomar decisiones, y pues también van, me imagino, de lo macro a lo micro y también viceversa, ¿no? Más bien como lo requieran los clientes o como lo quieran usar. Tal cual, exactamente, tú lo acabas de decir. Digamos que el camino a recorrer puede ser puntual, puede ser una búsqueda específica, una empresa o un sector en particular, que es información del sector automotriz en México, y encontrar todas las fuentes que escriban sobre ese sector. Ya ahora les cuento un poco más de cómo funciona. O un análisis completo, digamos, estoy diseñando la estrategia de mi empresa para este año y necesito arrancar desde el análisis macroeconómico de los 5 países donde opero en Latinoamérica, información de México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, es decir, cualquier cosa, identificar cuáles son las proyecciones macroeconómicas de esos países, cuál es la tendencia inflacionaria, cuál es la tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto, después bajar a los sectores donde opero, telecomunicaciones, automóviles, construcción, mencionar algunos de los 300 y tantos que tenemos, entender la dinámica de esos sectores dentro de esos países y después entrar a analizar las empresas que pueden ser o mis proveedores, mis clientes, mis aliados estratégicos, mi competencia, ¿sí? Digamos, como bajar hasta ese detalle y encontrar sus estados financieros, los principales directivos y la información que necesite para desarrollar, digamos, como si en ese caso estamos hablando de esa planeación estratégica. Buenísimo. Y platícame, Caro, ¿a quién está dirigido? O pues también, ahora sí que el que no sabe, ¿quién puede utilizar EMIS? En general, cualquier persona que esté dentro de una entidad y necesite información para apoyar cualquiera de sus procesos, como te decía, ya puede ser análisis de crédito, de riesgo, inversiones, de proveedores, de aliados, de competencia, de clientes, etcétera. Pero digamos lo tenemos distribuido como en unos perfiles específicos. Entonces, uno, en corporaciones. Entonces, digamos, cualquier entidad del sector real, ¿sí? Que necesite información para su flujo de trabajo, especialmente pues planeadores estratégicos, personas que están encargadas de ventas, de estrategia, de mercadeo, planeación financiera, análisis financiero, análisis de riesgo, compliance, cadenas de abastecimiento. Digamos que casi que en las corporaciones somos muy transversales y le servimos casi a todas las áreas de una corporación. Después tenemos asset management, ¿sí? Que son, digamos, como estas grandes entidades que administran, digamos, portafolios de inversión y obviamente necesitan vigilar el desempeño de los mercados. Y generalmente la información de este mid-market o de economías emergentes no es tan visible, o sea, digamos que hay herramientas en el mundo que están muy enfocadas como a la punta de la pirámide o a las grandes corporaciones a nivel mundial, no sé, Apple, Google. Entonces, digamos, la información de esas empresas las encuentras fácilmente, ¿sí? Pero cuando vas a buscar información de corporaciones, incluso en nuestros países que no están en bolsa, ahí es donde viene la dificultad, ¿sí? Entonces, digamos, estos administradores de activos o que invierten sus portafolios en este tipo de activos, encuentran información suficiente en EMIS. También tenemos los bancos, por supuesto, o las entidades de inversión, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de capital privado, que necesitan dentro de sus equipos de economía o de análisis o investigación financiera o de toma de decisiones de crédito, incluso también comercial, información de los sectores donde operan y para, digamos, construir también sus estrategias o determinar a qué mercados o a qué grupos
dentro de esos mercados quisieran vender sus productos o tomar sus decisiones de inversión a través llegando a fuentes confiables, que es lo que nosotros brindamos. Universidades, en la academia, digamos, somos una herramienta supremamente aliada con departamentos de economía, con departamentos de finanzas, con departamentos de mercadeo, incluso de administración. Dentro de sus cátedras, pues le muestran al estudiante la vida real. Todo esto que te acabo de mencionar, el estudiante quiere aprenderlo desde que está en la universidad, para que cuando esté en esas posiciones que toman decisiones o que analizan la información, digamos que ya sepan cómo hacerlo. Entonces, en las cátedras y por supuesto en las áreas de investigación de las universidades, que tú sabes, las universidades tienen como esos dos frentes, uno hacia la academia y otro hacia la sociedad, y ellos desarrollan investigaciones y generalmente necesitan acceder a mucha información para correlacionar lo que ya están produciendo o confirmar los datos o llenarse de información. Entonces ahí también somos un gran apoyo. Por último, tenemos el gobierno o entidades, digamos, multilaterales, ¿sí? Tipo, no sé, el World Bank, ¿sí? Es uno de nuestros clientes a nivel mundial, que te puedo decir abiertamente. O entidades que son transversales, digamos, en una región, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, también es cliente nuestro, o estas entidades que promueven inversión en nuestros países, o ministerios o secretarías, y como se llama, sé que en México se llaman secretarías, que necesitan acceder a información también para, ya sea para desarrollar sus papers, los documentos que producen para el público, o para su uso interno. Y para finalizar, diría que uno de nuestros clientes que más provecho le pueden sacar, todos le sacan mucho provecho, te has dado cuenta con todo lo que te he explicado, pero las firmas de consultoría o los servicios profesionales que generalmente, digamos, dentro de su portafolio de servicios, le pueden prestar servicios casi que a cualquier entidad en cualquier sector de la economía, pero para poder hacer sus procesos de consultoría necesitan investigar mercados, necesitan entender sectores, necesitan entender macroeconomía, ¿sí? De los países donde operan sus clientes. Por supuesto, somos un gran apoyo para ellos. Claro, porque, bueno, no es lo mismo tomar una decisión que tomar una decisión ya teniendo la evidencia y sobre todo pues teniendo información actualizada y completa, ¿no? Como lo que nos mencionas. Exacto, lo has dicho, así es, o sea, no es solamente tener acceso a la información, hoy en día tenemos Google, ¿sí? Y casi Exacto. que cualquier niño desde los 4 años que tenga un celular en su mano tiene acceso a información, ¿sí? Pero ya no se trata de eso, se trata de tener acceso a información confiable, organizada, con herramientas analíticas que me permita consumirla en poco tiempo, que me genere eficiencias. Entonces, eso es lo que nosotros proveemos en EMIS. Por supuesto, con evidencia, digamos, ya llegar con la evidencia en la mano. Y bueno, justo sobre este tema, platícame un poquito qué es lo que logra una empresa al tener un aliado como EMIS y también si tienes algunos datos de cómo ha impactado sus operaciones, en algunos ejemplos que nos puedes proporcionar. Hay muchos aspectos o muchos, digamos, áreas dentro de las empresas que impactamos, pero cuando todo lo resumes en el resultado general, o sea, cuando logras desarrollar una buena planeación estratégica con un correcto análisis financiero, cuando logras controlar el riesgo de crédito o el riesgo de contratar un proveedor y que no te quede mal, o sea, que financieramente sea estable, etcétera. Entiendes la economía donde estás operando, entiendes el sector donde están tus clientes, donde están tus proveedores, y digamos como que agregas toda esa información, al final tienes una empresa que está siendo mucho más estratégica y seguramente, y es lo que nosotros hemos percibido, nos lo han dicho nuestros clientes, y tenemos casos de estudio con mediciones donde vemos están creciendo en ventas, ¿sí? Mucho más de lo que crecían antes de tener EMIS, ¿sí? Entonces, porque logran ser más eficientes entendiendo estos mercados y tomando decisiones a tiempo. Se le anticipan a la competencia, ¿sí? Al entender el movimiento de los mercados, entonces pueden tomar decisiones a tiempo de entrar o salir de ciertas líneas de negocio o a ciertos sectores donde vender. Se vuelven más rentables, ¿sí? Por lo mismo, porque están tomando decisiones a tiempo, y si estamos hablando de inversiones, pues digamos es una relación directa. Son más eficientes en el tiempo, o sea, lo que antes te costaba no solamente tiempo, sino recursos,
para encontrar información o para encontrar data, tenías que poner unos analistas o incluso utilizar profesionales que tienen un costo, digamos, un nivel alto dentro de la empresa para buscar en Google, ¿sí? O para recabar información manualmente, ya no lo tienes que hacer, ¿sí? Ya esas personas pueden enfocarse, digamos, a labores estratégicas y vas a cambiar. Y tenemos casos también claramente donde antes, para hacer el análisis sectorial de telecomunicaciones, que es donde están mis principales clientes, normalmente demorábamos de 4 a 5 semanas, y ese mismo análisis con mucha mejor data, más estructurado, completo, con EMIS lo haces en 2 días. ¿Sí? Entonces, imagínate la eficiencia que eso genera. Y adicionalmente ahorro, porque para hacer, si lo quieres hacer bien, puedes encontrar fuentes. Entonces a una fuente le compras un reporte, a la otra fuente le compras un análisis, a la otra le compras, digamos, como vas comprando y vas haciendo como unos retazos, un pedazo acá, un pedazo acá, un pedazo acá, y eso te cuesta dinero. En EMI solamente pagas acceso a una plataforma y te ahorras, digamos, todo ese dinero adicional, porque EMI reúne fuentes. Tenemos más de 5.000 fuentes, como te decía, y tenemos fuentes muy reconocidas en el mundo. Tenemos fuentes globales, es decir, fuentes que no están necesariamente en el país donde estás operando, pero sí escriben sobre ese país, ¿sí? Entonces, fuentes como, no sé, te voy a mencionar un par: Oxford Economics, ¿sí? Entonces, es una entidad británica que produce información macroeconómica y sectorial de más de 200 economías del mundo. Está en EMIS, ¿sí? Business Monitor International, que es la línea de análisis sectorial de Fitch Ratings, ¿sí? Está en EMIS, ¿sí? Entonces accedes, digamos, a ese tipo de fuentes y solamente pagas un acceso, el de EMIS. En nuestro website pueden encontrar, es esimarkets.com. Hay algunos casos de éxito relacionados, pero pues te puedo mencionar uno muy reciente que acabamos de estudiar. No sé si conoces la empresa Sodexo. Sí, es una multinacional francesa, sí, que tiene operación en muchos países del mundo. La verdad no estoy segura si tiene operación en México, pero yo creería que sí. Es una empresa muy grande. Ellos son clientes de nosotros y todo el desarrollo de su estrategia de mercados para Latinoamérica lo hacen con EMIS. Y ellos tienen un antes y un después de su desempeño en ventas B2B, gracias al entendimiento de ciertos mercados y de eficiencia en tiempos para construir sus análisis sectoriales. Entonces, los estamos haciendo cada vez más grandes en ventas y más rentables, ¿sí? Porque están logrando reducir costos e inversión en información de otras fuentes que anteriormente tenían contratadas. Sí, digamos, justo, esos son como los tres, parte de los tres promesas de valor que tiene EMIS, diría la rapidez, la eficiencia, y pues es muy completo, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. Súper poderosa. ¿Qué mensaje le darías a todas las empresas que actualmente no tienen EMIS? ¿Por qué deberían tenerlo, digamos? Yo creo que lo hemos dicho de muchas maneras, pero por supuesto están invitadísimos todos los que nos están escuchando a conocernos, a contactarnos y a sacarle provecho a la información, porque estamos seguros que con una plataforma tan robusta, con tanta tecnología y tantas fuentes de información, pueden desarrollar mucho más fácil, más rápido, más eficiente sus estrategias que van a impactar sus principales indicadores, ¿sí? Entonces, todos en el mundo de los negocios, ¿qué queremos hacer? Vender más, ¿sí? Y no solo vender más, sino también ser más rentables. Yo diría que casi que son los dos principales indicadores, y alrededor de eso pues hay otros de generar impacto, ¿sí? Muchos buscamos que también tengamos algún impacto social, ambiental, ¿sí? Pero todos queremos vender y ganar más. Esos dos indicadores se pueden impactar con ellos, ¿sí? Claro. Entonces digamos que le pegamos a lo más importante, los estamos esperando para que lleguen a nosotros. Sí, yo me gustó mucho esa frase que dijiste: hay que sacarle provecho a la información, y pues qué mejor que con una herramienta de este tipo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Caro. Muchas gracias, María Carolina Molano, directora para Latinoamérica de ISI Emerging Markets, y gracias al auditorio del Economista. Hasta luego.